tengan una feliz mañana. Y vamos a abrir la lección del día de esta semana, que pasó o que está por terminar en este día. Es la lección número 5 y nos dice: Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, nos dice aquí. Y en un comentario del Espíritu de Profecía, que está en el conflicto de los siglos, dice: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios lo llama o nos llama. Así que nos dice aquí que es importante que nosotros conozcamos bien el asunto del santuario. Y la Iglesia Adventista hasta ahorita es la única que tiene esta doctrina distintiva aparte de todas las demás iglesias. Las demás iglesias no creen que hay un santuario celestial y la iglesia al tener esta doctrina que nos enseña lo que Cristo está haciendo por nosotros en el cielo, o por toda la humanidad, nos induce a estudiarlo y que lo podamos comprender bien, porque dice aquí que de otro modo les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos. Así que nos dice aquí que lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial es tan vital para cada uno de nosotros, que si no lo entendemos es imposible que podamos ejercer la fe que necesitamos para este tiempo. Así que en este conflicto para este tiempo del fin, es un menester que podamos entender este mensaje. ¿Alguien tiene algún comentario del día sábado? Si no, pasamos al día domingo. Y nos dice sacrificio supremo. Y ya la lección de la semana pasada ya estudiamos algo, ¿verdad? De que del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de que sin el sacrificio de Él, pues todos estaríamos aún en nuestros pecados. Pero les quiero leer algo que dice aquí. Dice, esto fue publicado en una revista que se llama Ministry en el año de 1957, y dice: ese es el alcance tremendo del acto sacrificial de la cruz. Dice: una expiación completa, perfecta y final por el pecado del hombre. Repito, ese es el alcance tremendo del acto sacrificial de la cruz.
una expiación completa, perfecta y final por el pecado del hombre. ¿Qué entienden por lo que acabamos de leer? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Algún comentario? Dice aquí una expiación completa, perfecta y final. Está hablando del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Quién entiendes por esto, Roberto? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos de que Dios instituyó ese sacrificio de los animales, representando el verdadero sacrificio que iba a venir en el futuro. Cuando Jesús vino, ese sacrificio no era completo porque era un símbolo nada más. Y al manifestarse el tiempo de que Jesús viniera, Él se sacrificó por los pecados nuestros y era un sacrificio completo. Ahí definitivamente así lo puedo entender yo en esta parte. Ok, está bien. Vuelvo a decir, ¿no? Una expiación completa, dice, perfecta y final por el pecado del hombre. ¿Quién más me podría ayudar? Un comentario. Manuel, ¿me escuchaste lo que comenté? No. Dice, una expiación completa, perfecta y final por el pecado del hombre. Es un comentario que está ahí. ¿Qué entiendes por eso? Una expiación completa, ya está, perfecta y final. No captas. No. Ok, bueno. Si nosotros entendemos lo que está diciendo ahí, que es el sacrificio que hizo Jesús es completa, perfecta y final, entonces no hay necesidad de un santuario. Porque si si fue completado y es final, entonces el santuario queda hecho a un lado, porque entonces si ya fue completada y ya fue finalizada, pues Jesús no tiene por qué estar intercediendo por nosotros, porque ya fue terminada, fue finalizada. Sí, hermano. Bueno, esto lo dijo, no saqué el nombre. Interesante. Ajá. La primera parte del Señor Jesús cumplió en el sacrificio en la cruz y está completando ahora lo que es en el lugar santísimo, hasta el momento en que diga, hecho está, y deje de interceder y Él vuelva por segunda vez. Pero en la década de los 50 ha habido un movimiento adventista dentro del pueblo, donde han negado las doctrinas principales de la iglesia. De esa manera también se va a negar la ley de Dios. Sin el santuario no existe la ley de Dios. Entonces muchas doctrinas sobre las cuales estamos parados y sobre los cuales se basa nuestra salvación serían derrumbadas. O sea, el fundamento, la plataforma sería derribada. Muy bien, hermano. Bueno, entonces es importante que nosotros, como dijo el hermano, podamos escuchar cuando leemos de lo que está diciendo, porque por eso es que tristemente en el movimiento adventista hay increíble, pero no estamos todos de acuerdo en el asunto de que, porque algunos piensan que Jesús se hizo
vino con la naturaleza de Adán antes del pecado. Otros creen que vino con la naturaleza de Adán después del pecado. Y pues surgen como Desmond Ford, y hay muchos más que dicen que no hay santuario. O sea que eso es un invento. Entonces, Satanás, acuérdense, hermanos, Satanás es el que menos quiere que se sepa que Jesús está ministrando en el santuario celestial. Por eso, o sea, este es uno de los pilares que está sobre ataque, especialmente en el pueblo de Dios. Así que sí tenemos que, por eso nos dice aquí que tenemos que entenderlo bien, porque si no lo entendemos bien, no será imposible ejercitar la fe tan esencial que necesitamos para nuestros tiempos. A ver, Luis. Que al estudiar el santuario vemos que es un proceso, la salvación, ¿sí? Es un proceso que va llevando pasos, vamos diciéndolo así, ¿no? Porque no es porque si caemos en eso, por eso muchos piensan que al bautizarse ya son salvos, ¿cierto o no? Porque ellos piensan que el sacrificio solamente de Cristo y ya al aceptarlo, ya es salvos, ¿verdad? Y no es así. Es una parte de la salvación el aceptarlo, ¿sí o no? O lo es nomás el aceptarlo ya es completa la salvación. No, es una parte, ¿sí? Y Cristo, nosotros al ver el santuario, estudiarlo y entenderlo, vamos viendo cuáles son los pasos que debemos de seguir nosotros para alcanzar esa salvación, ¿verdad? Y cuál es la función de Cristo también, porque Cristo tiene la función más importante de Jesús, no de nosotros. Nosotros seguir el proceso, pero la más importante, ¿quién la hace? La hace Cristo, ¿sí? Pero lleva un proceso que va a tener un final, sí, y al final va a ser lo que dice ahí, pero va a ser hasta el final, que el sacrificio al final de Cristo va a ser perfecto. ¿Fue perfecto? Sí, pero hasta que se complete. No se ha completado, hay que entenderlo eso, ¿sí? Sí, bueno, ese es el asunto. O sea, aquí está diciendo el que escribió eso, él dice que ya está dice completo. que está completo, y es por eso lo traigo a colación esto, por eso hay mentalidades que surgen dentro del movimiento adventista que dicen que no hay santuario. Y no nada más de Bonfort, muchos creían eso, más que como fue, se trajo a colación todo eso, y la mayoría pues todavía no estaba de acuerdo, y hubo oposición, pero ya vemos que hay en la mente, en ciertos adventistas, no hay santuario. Entonces, de lo que estábamos leyendo, eso está en el Conflicto de los Siglos, en el Juicio Investigador, porque como la página cambia mucho, dice: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como fue su muerte en la cruz. Con su muerte, dice, lo que dijo nuestro hermano, dio principio, y dijo Luis, a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo. O sea que, sigue en proceso, pero la conclusión va a ser en el cielo. Dice: después de su resurrección, por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Así que es importante, hermanos, que podamos entender el asunto del santuario. Y como decimos, Satanás no está contento. Y les voy a leer esta parte que está acá. Dice: hermanos, se me extravió.
Dice, Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestra mente de la obra en que precisamente deberíamos de estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito, o sea, el éxito de él, dice, sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y su obra. Así que Satanás sabe que si nuestra mente no está en el santuario, entonces él va a tener éxito. Dice, en el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento, como hemos empleado el capital que el cielo nos concediera. A su venida recibirá el Señor lo que es suyo con interés. Hemos perfeccionado las facultades que fueron confiadas en nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestro cerebro para la gloria de Dios y provecho del mundo. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas? Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se da ningún valor a una mera profesión en la fe en Cristo. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras. Así que definitivamente al Jesús morir en la cruz, nos da a todos esperanza. ¿Por qué? Porque la salvación, Él está ahí. Él hizo todo. Él dice, como dice en Isaías, que Él perdona nuestros pecados por sí mismo. Él perdona nuestras transgresiones. Lo único que nos toca a nosotros es aceptarlo, pero no porque Él, nosotros no podemos dudar en la salvación. La salvación está ahí, pero eso no quiere decir que todos vamos a ser salvos. Porque para ser salvos uno tiene que aceptar. Y dice en la parte del día lunes, el Cordero de Dios. Y ahí nos habla, ¿no?, de que Él es el Cordero de Dios. Y ya abajo en Hebreos nos explica que Él es nuestro sumo sacerdote. Y entonces ahí vemos cómo después de que Él se sacrificó por nosotros, de ahí que pasó al santuario celestial. ¿Y en qué compartimiento estuvo ministrando? Porque tiene dos, ¿no? En el lugar santo. Y hasta ya empezó a ministrar en el lugar santísimo. ¿Y qué fue lo que comenzó ahí? El juicio. Entonces lo que comenzó es en el juicio investigador. Y entonces aquí nos explica qué es la purificación del santuario. Debemos de entender qué es la purificación del santuario. O sea, si nosotros vamos a Levíticos y Números, aprendemos lo que nos quiere decir cómo se hacía la purificación. Y nos dice,
dice, el servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, diariamente, mientras que una vez al año el sumo sacerdote, ¿verdad?, efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar ya santísimo para purificar el santuario. Nos dice, ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Entonces, todos los pecados que son confesados, que fueron confesados antes de la muerte de Jesús, vamos a ponerlo así, pues se transportaban al santuario. Y por eso cada año, cada final de en el otoño que hacían el día de la expiación, pues hacían expiación, sacaban los pecados. ¿Cómo era que sacaban los pecados? ¿Cómo? Pero sí, correcto. Entonces, todos los pecados simbólicamente se sacaban del santuario y se ponían sobre Azazel. Así era como se limpiaba. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Eso es lo que en sí se está haciendo en el juicio. Se va a hacer porque todavía falta. Dice, toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado. Y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería que todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación, toda ocupación debía dejarse a un lado y la congregación de Israel debía pasar un día solemne de humillación ante Dios, su oración, ayuno y examen profundo del corazón. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto, lo que dijo nuestro hermano Israel, en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Dice, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe de un redentor por venir. Eso era lo que en sí sucedía antes de cuando sacrificaban ese cordero, tenían fe en un redentor por venir. Nosotros ya no sacrificamos corderos porque Jesús ya es el Cordero de Dios, como dice Juan, que quita el pecado del mundo. Entonces dice, tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sobra de las cosas celestiales. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían o permanecen ahorita escritos ¿en dónde? En los libros. ¿Dónde están escritos todos nuestros hechos? Todos nuestros salvos en los libros, ¿verdad? Queda, dice, por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Y como ya dijeron la mayoría, este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 años. Ese es el servicio que comenzó. Ahora, así como
en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre que ésta se transfería figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y eso lo estudiamos en Hebreos, que nos decía que Jesucristo se sacrificó y una vez y para siempre, y aún las cosas celestiales tenían que ser purificadas. Dice: pero antes de que esto pueda cumplirse, debe examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. O sea, estamos hablando que cuando Jesús dice que Él es el Redentor del mundo y Él vino a salvar a quienes, a todos. Pero resulta que dice aquí, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. Así que ahí que nos está hablando de nuestra aceptación, y a veces no nada más es decir como hablamos, porque la mayoría de las otras iglesias que no creen en el santuario, por eso dicen que ya dicen, aceptan a Jesús y soy salvo y siempre salvo. Entonces nos dice: pero debe de comprenderse su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar lo que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos. Son los que por fe siguen a Jesús, los que reciben el beneficio de su mediación. Así que, y eso conlleva muchas cosas, siguen por fe. Entonces, seguir por fe no es seguir lo que yo creo o lo que a mí me conviene, es seguir lo que Jesús y Dios su palabra dice, correcto. Dice: la condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes incrédulos entre los profesos cristianos, que desconocen voluntariamente, o sea, hay algo, ¿no? Para que estos profesos cristianos queden en incredulidad como los judíos cuando no rechazaron a Jesús. Dice voluntariamente, desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. Así que desconocen, pero no quieren conocer, no quieren saber, y ahorita vamos a ver por qué desconocen voluntariamente, por qué no quieren saber la mayoría sobre Jesús en el santuario celestial, de lo que Él está haciendo. Dice: a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación, cuanto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios le envía
en su misericordia. Dice, a medida que se rechaza la enseñanza de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos de los engaños que tanto les gusta. Así que, hermanos, a veces nosotros nos podemos autoengañar y eso es peligroso. Dice, se hizo cuando se pudo por conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo. Entonces, esta es la razón por cuales los profesos cristianos y aún algunos adventistas no quieren saber que hay un santuario celestial. Y aquí está. Dice, se hizo cuanto se pudo por conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca, en la tierra, era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios. Entonces, los profesos cristianos no quieren saber que haya un santuario celestial, porque también hay un arca, porque también hay una ley igual a la que está del santuario que estaba aquí en la tierra. Y como la mayoría, todos ustedes saben, esa arca sigue ¿qué? Escondida. Bueno, algunos dicen que ya fue por ahí hallada, pero por eso los profesos cristianos no quieren saber que hay un santuario celestial que es y que el que estaba aquí en la tierra era una copia. Dice, repito, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estriba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se hizo a la exposición armoniosa de las escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que Él había cerrado. Entonces, imagínense, ya Jesús ya está en el lugar santísimo y queriendo cerrar esa puerta para abrir la del lugar santo. O sea, es una locura. Dice, temer a Dios y darle gloria, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras. En esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Definitivamente, sin el sacrificio de Jesús, nadie de nosotros podría tener acceso a la salvación. Pero Él pagó mi culpa, pero eso no me dice que yo ya, porque ya soy salvo por gracia, yo tengo que vivir y hacer lo que yo quiera. Ese no es el mensaje del santuario. Dice, así es. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara, ¿cuántos han pecado bajo la ley? Por la ley serán juzgados. Dice, los que cumplen la ley serán justificados. O sea, todos somos perdonados por gracia. Es un don inmerecido. Yo no puedo hacer nada
para subir un escalón. Pero el juicio está basado en las obras. Todos somos perdonados por gracia, pero el juicio es basado en nuestras obras. ¿Y nuestras obras qué demuestran? Si realmente nosotros verdaderamente fuimos convertidos. Dice, a ver si me da tiempo. Estos creyentes, estos creyentes hacían frutos dignos de su arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se lavaban para andar en novedad de vida. O sea, el problema es que si nosotros tenemos un concepto equivocado del santuario, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Nosotros ahora se nos enseña que hasta que Cristo venga, el ser humano va a dejar de pecar. Él nos va a quitar nuestros pecados. Y eso es un asunto peligroso, porque nosotros pensamos o podemos llegar a pensar de que yo tengo que seguir pecando, de que yo tengo que seguir, y soy pecador, pero eso no quiere decir que yo tenga que seguir pecando, porque eso no es lo que Jesús hace en el santuario. Para la persona nueva que conoce, y es cierto, dice Juan, que si pecaremos, dice, abogado tenemos. Él no nos desecha, pero eso no quiere decir que yo tengo que continuar en una vida licenciosa. Dice, como nuevas criaturas, si nosotros realmente nacimos de nuevo, en Cristo Jesús, no para vivir conforme a nuestras antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Amad lo que antes aborrecían y aborrecer lo que antes amáramos. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los prófanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Esa era una verdadera conversión. Esa es una verdadera conversión. Pero si yo continúo jugando, eso es muy peligroso. Dice, los conversos no renuncian, pero para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas serán el gran tema de su vida. Pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Hace una pregunta. Los conversos, dice, no renuncian a su orgullo ni al amor al mundo. Así que si nosotros no renunciamos a nuestro orgullo y nuestro amor al mundo, no están más dispuestos a negarse a sí mismos y a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto un objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a los que tantos de los que profesan ignoran sus principios. Dice, antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá, vamos a entender esto, lo voy a volver a repetir, antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Los adventistas del séptimo día.
Ese es el pueblo que Dios separó de todos los pueblos. Entonces, antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca antes de los tiempos de los apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias. La separación de todas las demás iglesias va a ser causada cuando en el verdadero pueblo de Dios realmente venga esa reavivación que dijo el hermano. Verdadero reavivamiento. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor del mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tantos ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a su pueblo para la segunda venida del Señor. Así que este reavivamiento Dios está esperando ese reavivamiento en nosotros, de esa verdadera piedad primitiva. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y la santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. Es el problema que está surgiendo ahora. Repito, un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y la santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se considerarán son de los que quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El libro de la vida contiene el nombre de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. En el libro de memoria de Dios todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados. También todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo, todo eso está escrito. Pero el asunto es que dice todo pecado vencido. Entonces, si en nuestra vida hay pecado, hermanos, debe de haber una renunciación al pecado. ¿Y quién hace eso en nuestras vidas? La gracia de Jesús. La gracia de Jesús es la que nos ayuda a nosotros a vencer tendencias al pecado que hay en nosotros. Pero si nosotros pensamos y tenemos una idea equivocada del santuario celestial, de que ahí es que, hermanos, la mayoría de la gente quiere seguir pidiendo perdón por los pecados. No, eso es que no se va a parar. La gente quiere seguir pidiendo perdón por los pecados, pero no quieren abandonar el pecado. Entonces siempre se va a seguir pidiendo perdón del pecado. Si ustedes van al capítulo 25 de Mateo, cuando habla de las vírgenes fatuas,
está hablando de que tenían el aceite, tenían todo, eran iguales. La única diferencia que un grupo tenía extra aceite. Y cuando ustedes ven qué es eso, es que ya no hay pecado en esa persona. Los demás siguen pidiendo perdón por los pecados. Esa gracia transformadora no se hizo en la vida de ellos. Así que tenemos que estudiarlo por nosotros mismos. No es algo de que van a pasar ciertos años y yo puedo seguir jugando con el pecado. Si pecamos, dice, abogado tenemos, pero el cielo, Jesús no está en el cielo esperando que yo le siga trayendo mis pecados. Él quiere quitar eso. Él vino, por eso nos dice la Biblia que Él condenó el pecado en la carne. No nos ha venido ninguna tentación humana. No hay nada que el Señor no nos pueda ayudar a vencer. Si nosotros no tenemos un concepto correcto, seguimos una vida licenciosa y no hay esa verdadera transformación en nuestras vidas. Los invito a que lean En el conflicto de los siglos, ustedes lo pueden leer por ustedes mismos, el juicio investigador, Jesucristo nuestro abogado y el templo de Dios. Es muy interesante. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos entender bien lo que es el santuario celestial.